problema de relato, un problema de, como vos decís, de narrativa, y sobre todo un problema de definiciones en cuanto a algunos, no en tanto medidas puntuales, las medidas pueden ser distintas, pero el diagnóstico me parece que está débil, yo no lo encuentro sólido, ¿viste? Porque se parte de la base de la extraordinaria capacidad extorsiva que tienen estos sectores, ¿no? Entonces, se toma una medida que yo aplaudo, por supuesto, la cuestión de la suspensión de las exportaciones, pero una medida por un mes, como sugiriendo que es una medida, pero que no queremos romper ninguno de los tejidos que nos atan a un sector de la política. Yo ya no hablo de los sectores sociales, hablo del sector de la política, que hagas lo que hagas, no cambia su conducta, porque el único propósito que tienen es voltear al gobierno. Y lo dice cada vez con mayor claridad, lo dice, por ejemplo, para dar un ejemplo, Sebrelli se lo dice a Leuco. Leuco se lo dice a su audiencia, suelto de cuerpo, desea una Argentina sin kirchnerista. Cuando te hablan así, podés hacerte leotario, digamos, pero tenés que saber que eso es la verdad. Y frente a eso, las incógnitas de la política son siempre hasta dónde aguantamos nosotros, hasta dónde sostienen ellos esta guerra, porque yo no estoy convencido de que ellos tengan poder para extorsionarnos y para debilitarnos y eventualmente voltearnos. No lo veo así. Fíjate, por ejemplo, lo que termina ocurriendo con Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Yo en su momento escribí, no quiero ser autorreferencial, pero escribí que la actitud de Larreta era una actitud temeraria, y la actitud de la Corte Suprema al suscribir lo que hace Larreta se suma a esa actitud temeraria. Es decir, una actitud como no nos importa nada, vamos con todo al frente. Y se repite, es una especie de pauta de la etapa esta que estamos viviendo. Insinuaciones de que se van a producir hechos fuertes de parte del gobierno, vacilaciones, debilitamiento de la fuerza. Ahora, por ejemplo, Perotti decide descolgarse. Hay que ver qué otras consecuencias tiene esto, porque no solamente el problema de las exportaciones, hay que ver qué pasa en el Congreso con la fuerza de Perotti. Entonces es una situación que yo creo que no hay que dejarla durar mucho, hay que definir cosas, hay que jugar las cartas muy fuertes y muy audaces, porque esa es la manera. Yo creo que hay otro error también, el error de que si no hacemos solas ganamos las elecciones. Uh-huh. Ahí hay un problema que tiene, por supuesto, explicación, y que además tiene protagonistas que son fáciles de reconocer. Digo, hay una parte de la política que puede tener algún tipo de convicciones, pero la principal convicción que tiene es no querer perder el lugar político. Ajá. Y ahí ese es un problema del sistema, es un problema del sistema político. Ahora, Edgardo, la discusión con Dipi viene de una charla que arranca de una charla previa con Natalia Romé, que, volviendo a la cuestión de esta falta de definiciones, como recién decías, o de la falta de narrativa, de una narrativa o un relato necesario o imprescindible que tenemos que tener, y Natalia, y creo que Dipi suscribe esa posición, no cree que debamos exigírsela al gobierno necesariamente, sino que ese relato puede venir, o quizá debería venir, de otros sectores de la militancia o de sectores de la política, de otros lugares que no sea la gestión gubernamental, y yo creo que es necesario que venga del gobierno. En esta disputa, ¿vos dónde te pondrías o qué se te ocurre? No, la pregunta que yo te haría, una vez que me das a conocer tu posición, es ¿qué hacemos si el gobierno no quiere encabezar ese relato? No, yo creo que, a ver, yo lo que creo es que el gobierno debería habilitar un relato, debería sacarle la condena al relato de Cristina, una condena tácita que hace que ese relato no está, por ejemplo, en los medios de comunicación. Cuando digo esto hay alguna gente que dice, no, pero hay programas de C5N, bueno, conversemos puntualmente, porque yo lo que veo en algunos programas es mucho efectismo, mucho griterío, mucho ataque,
pero poca sustancia de narrativa. Poca sustancia de narrativa. Y ahí hay una debilidad, porque hay un sector de la... Ya no hablemos de los medios, un sector de la política, el sector de la política que encabeza Cristina Kirchner, se ve obligado en muchas circunstancias a actuar como si fuera oposición. Yo lo discuto eso y lo rechazo. Yo no soy oposición. Pero hay un terreno, un territorio que vos decís, yo creo que habría que discutir la propiedad de las concesionarias privadas de los servicios públicos. Y bueno, ya sos subversivo. Quedás afuera del centro de cómo se relata esto que está ocurriendo. Ajá. Que tampoco sé cómo es que se relata, porque el relato empezó siendo vamos a hacer que la justicia democratice a la justicia y que los medios de comunicación democraticen a los medios de comunicación. Y no funciona eso, pero no hacía falta probar. No hay ningún caso en el mundo. No hay ningún caso en el mundo que las cosas se resuelvan así. Yo entiendo, hay un lugar en que entiendo esa retórica, porque todo empieza... Ayer se cumplieron 2 años del momento donde todo empieza. Todo empieza con el discurso grabado de Cristina el 18 de mayo del 2019. Sí. Empezó ahí la cosa. Y en el discurso tuve oportunidad de estar en una conversación que yo mismo organicé, digamos, sobre cómo se lee hoy ese discurso. Y ese discurso es un discurso brillante, un discurso de época, que al mismo tiempo plantea un punto de partida diferente para retomar el camino de la soberanía y de la democracia y de la justicia social. Un camino diferente, un camino con otra retórica, un camino que reconozca el cambio de la situación política en América Latina, en el mundo, y ese camino tiene un nombre y un apellido que es Alberto Fernández. O sea, la propia Cristina construye un dispositivo político en el cual, al cambiar la persona que está en el centro, no porque cambiar la persona necesariamente provoque cambio, pero vos estás cambiando a Cristina Kirchner por Alberto Fernández, no es un cambio cualquiera, es un cambio que tiene muchas aristas. Uh-huh. Y las aristas las estamos conociendo. Desde el punto de vista de las cosas que formula Alberto Fernández, yo me encolumno sin ningún tipo de problema. El problema es otro, no tanto de programa. Yo no creo que el problema sea el programa que tiene que desarrollar Alberto Fernández. Yo creo que el problema es el diagnóstico que tiene que armar el gobierno, que tiene que armar el frente de todo. El diagnóstico no puede ser que hay un sector de los sistemáticos agresores de la patria y de la justicia social, hay un sector de ellos a los cuales, si se le habla dulcemente, pueden entender razones. Yo entiendo que hay veces que no se puede estar todo el tiempo en una actitud confrontativa de máxima, pero creer que hay un futuro de la Argentina donde los manietos, donde la sociedad rural, donde esa gente dice, no, la verdad que es cierto, hay que salvar la paz social en la Argentina y crear unas condiciones, gane quien gane. Todo eso se puede jugar políticamente con esas dualidades que tienen los discursos, pero lo que no se puede es creerlo, eso. Edgardo, hago ahí una introducción de un matiz que me surge a partir de escucharte. Yo creo que el diagnóstico es compartido por los distintos actores del Frente de Todos y que el problema en todo caso radica en las recetas. No sé si está compartido. Por ahí no le llamamos lo mismo al diagnóstico. Porque el diagnóstico es cómo está organizada la política argentina, quién es quién en la política argentina. Yo me refiero a ese diagnóstico, al diagnóstico de cómo se pelea en una situación así. Yo creo que está muy bien, como lo formuló Cristina hace 2 años, pensar en un tipo de retórica, en un tipo de lenguaje que facilite una ampliación del espacio social que te sostiene. Esa es básicamente la idea del 18 de mayo. Sí. Ahora, el tema es que hay una zona gris entre ese juego político, ese juego retórico que trata de sumar fuerza en la sociedad, no en los sectores dominantes, en la sociedad, para poder terciar, para poder forcejear cuando haga falta con los sectores poderosos de otra manera. Eso lo entiendo, pero yo creo que ya no me parece que ese sea el eje del discurso gubernamental. El eje del discurso gubernamental vacila entre la denuncia de esos sectores
y un movimiento pendular entre a ver si podemos juntarnos con alguien para poder salir de este malentendido, porque finalmente hay un cierto pensamiento muy característico de nuestra clase política y de todas las clases políticas del mundo, que tendencialmente siempre van hacia una especie de burocratización, hacia una especie de cartelización. Todos nos podemos poner de acuerdo, dejémonos de embromar, si finalmente estamos todos en la política, nos conocemos, y esa confusión hace que se crea que las contradicciones políticas son siempre malos entendidos. Y ese es el diagnóstico equivocado. Las contradicciones políticas son contradicciones políticas, por más que vos hables el idioma que hables y utilices los adjetivos que utilices, esa contradicción está, se gestó, se formó. No es que está porque los libros dicen que está. Ese antagonismo renació en la Argentina a mediados de la década del 2000, allá por 2008, un poco antes, pero en el 2008 se formalizó. Y entonces, ese es el diagnóstico que hay que tener. Entonces, por supuesto, en los márgenes siempre hay que sumar fuerzas. Siempre hay que sumar, nunca hay que considerar la contradicción o el antagonismo como algo estancado, porque si se estanca, los procesos no avanzan nunca. Hay que buscar el modo de avanzarlo, pero no creer que el modo amable reemplaza a la iniciativa política y a la convicción de que estamos en una pelea por el poder. No hay el diagnóstico de que estamos luchando por el poder. Yo no sé si vos se lo escuchaste a alguien, pero yo no lo escucho eso. No porque haya que decir así, yo creo que estamos en una... Pero en los actos, en las palabras, en los símbolos, en los mensajes, en la comunicación pública, en todo eso aparece que no es ese el diagnóstico. Te hago dos preguntas en una, no para impugnarte, Edgardo, sino para que me ayudes a pensar a mí y a los oyentes. Si me tenés que impugnar, bienvenido sea. No, pero la intención es otra. Impugnémoslo. Dale, Dipi, aprovechemos ahora que nos dejó. Tomando esta idea de la burocratización de los dirigentes políticos en los lugares de representación, te consulto puntualmente por el hecho de que, por ejemplo, Máximo Kirchner resignó la asunción en el PJ de la provincia de Buenos Aires, que estaba prevista para el pasado 3 de mayo, la postergó para diciembre, en aras de mantener la unidad antes de las elecciones, ¿no? Eso por un lado, que a mí me da la sensación que no es que revela, digamos, aspectos de una lógica de negociación y de cálculo de fuerza, sino de que justamente hay cierta impotencia o crónica a la impotencia. Y por otra parte, con respecto a lo que decís de dar la pelea por el poder, o de encontrarle, digamos, fuerza social a los conflictos o los antagonismos que tengas que afrontar, me da la sensación que la pregunta es ¿dónde está la sociedad en disputas como la de, no sé, la hidrovía o el precio de la carne o la rebelión de Telecom frente al decreto 690? Yo creo que la sociedad siempre es un producto de la política. Para saber dónde está la sociedad hay que tener una propuesta política para la sociedad e iniciativas que sostengan esa propuesta. Hasta que no se produce eso, no sabemos dónde está la sociedad. ¿Dónde estaba la sociedad chilena? Aprovecho para expresar mi alegría embriagada por lo que está ocurriendo en Chile. Estoy embriagado de alegría por lo que está pasando en Chile, pero no me quiero meter en el estado de ánimo. Además digo que es muy importante para nosotros, nos va a ayudar mucho a nosotros lo que está ocurriendo en Chile, pero lo dejo al costado. El día anterior, no 2 meses antes, el día anterior a que los pendejos se metieron en el subte y rompieron todo, ¿dónde estaba la sociedad chilena? Estaba contenta con el neoliberalismo, estaba en una de las mejores experiencias latinoamericanas que demuestran que todo lo que se habló de achicar el Estado, de ampliar el mercado, de abrir las fronteras, de ser amigo de Estados Unidos, entonces en un soplido desapareció eso. Y desapareció, porque hasta el otro día yo tenía dudas, vamos a ver cuando sea el momento de votar, porque a la derecha con el 33% le alcanza para vetar cualquier cosa que queramos poner en la Constitución, y no llegaron al 33%.
no llegaron al 33. La sociedad... ahora, la pregunta, el bache que deja lo que estoy diciendo es quién hizo que la sociedad hiciera eso en Chile. Y entonces ahí la argumentación mía incluso se acompleja muchísimo, porque no hubo un partido político orgánico centralizado que dijera eso. Hay momentos en que la sociedad, frente a la carencia de representación política de las mayorías, toma iniciativas por afuera de eso, como ocurrió en diciembre de 2001, con resultados bien distintos en el caso argentino. Entonces yo digo... Para saber qué pasa con la sociedad hay que convocar a la sociedad, hay que convocar al pueblo. Claro, ahora tenemos el tema de la pandemia, que mejor no lo metemos en este guiso porque se complica todo, porque hoy tendríamos que tener un llamamiento, a la Plaza de Mayo para respaldar la decisión del gobierno nacional, para pronunciarse a favor de que la carne no sea un artículo de lujo para las clases más privilegiadas. Y no podemos hacer eso. Eso es una contingencia de la realidad política. Pero lo que queda en pie, a pesar de que eso es un dato objetivo, es un dato epidemiológico, digamos así, queda en pie que hay otros modos de apelar a la sociedad. Que hay que encontrar los modos de apelar a la sociedad. Yo no me voy a proponer artificiosamente decir cuáles son. Yo no lo sé. Pero yo digo, el 25 de mayo hay que hacer algo el 25. Ahora, vamos a llegar al 25 de mayo en un pico de infectados y de muertos. Sí. Entonces, eso también forma parte de la situación política. Yo creo que sería... A ver, la Corte Suprema falló el 2-1 y una semana después se lo tuvieron que meter en los bolsillos, ¿no? Sí. Porque la sociedad salió masivamente, encabezada por las grandes referencias sociales, la de las madres, la de las abuelas, la de los derechos humanos, y se dio vuelta la tortilla, tuvieron que dar marcha atrás. Ahora eso no se puede hacer, y no es que por ahí tendríamos que hacerlo igual, no, porque eso nos pondría en el lugar de ellos, en el lugar de ellos, sí. En el lugar de la Reta y en el lugar de la Corte Suprema. Entonces es muy intrincado. Ahora, yo creo que el mensaje gubernamental no está alimentando esa mística, no está alimentando esa pertenencia, ese orgullo de pertenecer a la parte de la sociedad que defiende la vida, que se opone al atropello de la oligarquía, que busca por lo menos migajas de justicia social en un mundo desastrado. No hay ese orgullo, esa diferencia. Nosotros somos una diferencia en la historia argentina y eso hay que recuperarlo en el discurso y cuando llegue el momento recuperarlo con toda la fuerza en la calle. Me parece que por ahí pasa el tema. Mosca, volviendo a la cuestión de las faltas de relatos y de narrativas y de cómo el gobierno encara las acciones políticas o lo que dice, ¿no? Yo hoy, en parte de la discusión con Dipi era que yo decía que yo creo, no sé si vos compartís esto, que estamos en un momento de una enormísima crisis, de una tremenda emergencia, y en este momento de semejante excepcionalidad, que mi percepción es que el gobierno trata eso de darle un sesgo, de bajarle 4 cambios y decir, bueno, y no decir, digamos, y normalizarlo. Con lo cual también eso no habilita ni a un relato y no se autohabilita a gobernar de otra manera. Sí, ahí empieza a jugar una variable muy compleja de la política, que es el cálculo. Todo eso que vos decís yo estoy de acuerdo, pero sometido al cálculo, porque hay momentos donde conviene atacar y momentos donde conviene mantener las posiciones propias, y eso esto último que digo habilita la especulación electoral. Aguantemos los trapos hasta las elecciones, ganemos las elecciones. Ahora, el problema que tiene ese razonamiento es que no es seguro que aguantando la posición que hoy tenemos, jugando a la defensiva en la posición que hoy tenemos, ganemos las elecciones. Si alguien me demostrara algorítmicamente que eso va a ser así, capaz que yo digo, bueno, es así. Ahora, nunca tienen demostraciones algorítmicas las cosas de la política. Las cosas de la política, por eso la política no puede ser sometida a una ciencia como se pretende
en la facultad en la que yo trabajo, ¿no? Ajá. No se puede reducir la política a una ciencia. Si conoces todas las leyes históricas, los procesos históricos, tenés garantizado que tu decisión va a ser correcta. Nunca la decisión la corrección de una decisión se puede asegurar por el estudio de las cosas que ocurrieron en el pasado, porque la política está produciendo siempre novedades. Siempre novedades. El indio que llega a la segunda vuelta en Perú es una novedad. La juventud chilena que sale a ocupar las calles a pesar de la violentísima represión del régimen pinochetista, post-pinochetista de Chile, la gente sale. Ajá. Entonces, eso no lo podía calcular nadie. ¿Qué comité político puede prever que la gente va a salir, un día va a salir y va a decir, basta, todo esto se terminó, empecemos de nuevo? Y yo creo que ese es el alma, la belleza más grande de la política, y los que hacemos y también comentamos la política, creo que tenemos que meternos a fondo en esa belleza de lo imprevisible. Ajá. En esa belleza de lo imprevisible, porque lo que va a ocurrir mañana en la Argentina no lo sabemos. Probablemente pasen cosas parecidas a hoy, pero también puede ser que no sean parecidas a las cosas que pasaron hoy, las que ocurran mañana. Esa contingencia, esa aleatoriedad de lo político es la que solamente los grandes jefes políticos de la historia comprendieron y comprenden. Por eso no hay muchos personajes como Perón, no hay muchos personajes como Néstor, no hay muchos personajes como Cristina. Después hay gente que hace política, que se organiza, que forma estructuras y sostiene. Y sin eso tampoco se puede ir muy lejos, porque los grandes líderes, si no saben construir un sistema de acción, de toma de decisiones, también fracasan. O no terminan siendo grandes líderes, para ser más preciso, ¿no? Claro. Yo creo que los líderes que estoy mencionando son grandes articuladores, grandes enamoradores, y eso no se hereda, ni se aprende en la facultad, ni en ningún colegio, ni en ningún instituto. No hay forma de transmitir esa pasión y esa convicción que convirtieron a Chávez en Chávez, que convirtieron a Fidel Castro en Fidel Castro, a Néstor en Néstor, a San Martín en San Martín. No hay. ¿Cómo se forma un personaje como San Martín? Lo forma, si vos querés, un conjunto de aleatoriedades, un conjunto de cosas que ocurrieron y que pudieron no haber ocurrido, y entonces San Martín hubiera terminado peleando en España contra los franceses, digamos, ¿no? Como fue una parte de su desarrollo. ¿Qué cosa hay escrita en la historia que pudiera obligar a San Martín a ser San Martín? No hay ninguna. Mosca, ¿la seguimos la semana que viene? Dale, Barra.